ojito que me vuelven loco. Atención. Que me vuelve loco. Ahí está Brienza en pantalla. Mirando el celular. Como siempre. Muy poquito a poco. Bueno, Lorena Álvarez. Bravo. Loreley. Y ya tenemos el acompañamiento de Hernán Brienza. Así que estamos todos y todas listos. El caso de Adorni a mí me despertó toda mi fascinación ficcional, porque es un caso de ficción. O sea, si no fuera trágico, sería un gran protagonista de una película. Es el protagonista de una película. Ahora aparecieron sus tweets de la época de la pobreza, que no solo es el día que le cortaron la luz, porque él contaba todo aparte. Le cortaron la luz, subía la foto haciendo el asadito ahí en el piso con esos shortcitos horribles. La Navidad. El día de la salchicha. El día de la salchicha. Tampoco es tan trágico. No, digo, es trágico pensando en que se enriqueció y que va a tener Claro, serios problemas. sí, Claro. es feo. Trágico para su vida, capaz. Exactamente. Y a la vez dos cosas pensaba. La venganza en las redes. A ver, Adorni es un personaje muy desagradable, que es como que todo el mundo lo estaba esperando y cayó mucho más velozmente de lo que uno se imaginaba. Sí, eso sí. Y también dejó a flor de piel que uno de los grandes conflictos que vivimos en los últimos años fue también una guerra de las clases medias en este país. Ajá. Kirchnerismo y antikirchnerismo tienen un origen muy de clase media. Son peleas, y una de las cosas que más se tiraron en estos años era el grasa es el otro. ¿Viste que uno cree que la patria es el otro? El grasa es el otro. Entonces vos tenés una clase media aspiracional que tiene determinados gustos y otra clase media que cree que es más refinada y tiene otros gustos y lo grasa. Y una de las cosas que más causó gracia de todo este caso, que no es gracioso, es los objetos con los cuales, el capital simbólico con el cual se abraza Adorni. Y aprovechó mucho. Lo que demuestra que es estéticamente superior, como decía Milei. Exactamente. Viste que ellos creían que eran estéticamente superiores. Una de las cosas que le endilgaban a Cristina era que era grasa. Y ahora muchos kirchneristas le están endilgando exactamente lo mismo a Adorni, lo grasa de sus gustos. Y a mí me parece que es como una gran guerra de la clase media, muy poco reflejada en el cine. Porque el cine tiene una cosa, el cine, la televisión, tiene algo de lo exagerado. Catita, no sé, el personaje, sí. Los Beverly Ricos en los 60, que fue una serie donde eran pobres que llegaban a ricos. Pero muy poco sobre los ascensos sociales de la clase media sin ser tan exagerados. Y me parece que una de las grandes, yo estoy todo el tiempo, creo que esta es la película de este tiempo, es una película que va a cumplir 44 años, que es Plata Dulce. Yo quiero mostrar una escena, que es una escena increíble, que yo me imagino a Adorni haciendo lo mismo. Podemos ver la escena de Plata Dulce, donde Federico Lupi, Bonifati, Carlos Teodoro, descubre que no tiene tantas cosas como para presentarse frente a sus nuevos amigos. Y esto le dice como el jefe de él. Las tres familias en casa, un asadito. ¿Qué le parece? Ya que tocó el tema de su casa, de eso quería hablarle. Arteche piensa incorporarlo a otra empresa del grupo. Sin dejar esto, claro. Pero a otro nivel. Y donde habrá que tratar con esa gente que mira más el aspecto exterior que el interior. No lo entiendo muy bien. El aspecto exterior, Bonifati. La ropa. Otra casa, otro auto. Y bueno, ¿usted se cree que yo no lo pensé también? ¿Y entonces? ¿Y cómo entonces? Yo tengo un sueldo acá adentro que... No me estoy quejando para nada, ¿eh? Pero... un sueldo que... No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Bonifati, ¿quién autoriza los gastos de promoción? Yo, pero... ¿Y no puede comprar un auto para la empresa? Usted es increíble, discúlpeme, ¿eh? Tiene un puesto a nivel gerencial. Toda la confianza del grupo. ¿Qué está esperando? Hágase otorgar un buen crédito y cambie de casa, hombre. La escena, lo que viene ahora... Ahí aparece una mucama vestida de mucama saliendo de la casa, ¿no? Y por supuesto la casa tiene todo lo que tenía en la casa de los años 80. Todo el chalet, la pileta. Es increíble, porque uno piensa, bueno, para Adorni también debe haber sido esto. Bueno, ahora estoy a otro nivel. Bueno, el otro nivel representa que yo tengo que tener lo que corresponde. Tal cual. Es lógico. Los viajes... Yo lo pensé mucho eso. Adorni empezó a rozarse con gente que estaba en otrísimo nivel, que no era el de él. Yo lo dije el otro día.
La cuestión de pertenecer. Exactamente, vos tuviste en un departamento en Caballito y ahora viene Toto Caputo a comer a tu casa. Vos no lo Claro. puedes invitar a la calle Asamblea. Claro. Vos te tenés que ir a Pedro Goyena, tenés que tener la casa que corresponde, el auto que corresponde. Y un dato que no es menor, que por eso todo esto se desata por un viaje. Hoy las clases medias, de kirchneristas, antikirchneristas, lo que sea, se definen en charlas sociales con los viajes. El viaje es un tema hoy. Hay algunos que creen que el viaje es Miami, Disney, determinado lugar, Dubái. Para otros los viajes es, estuve en un viaje de estudios en Berlín. Digo, el viaje es un tema de época. Por eso no es extraño que todo esto se haya estallado en un viaje. Todo comenzó con el viaje de Bettina a Nueva York. Otro Claro. lugar que ahí sí toda la clase media comparte Nueva York. Seas parado donde estés parado, kirchnerismo, antikirchnerismo, Nueva York es la meca. Y Ajá. quizás el cine lo haya puesto, la cantidad de series, la plataforma, el cafecito, pero en Nueva York es una meca. Pero no está así reflejado, es muy extraño, porque es algo que sucede hace muchos años y que no está muy bien reflejado, salvo en algunas ficciones. En los 80 teníamos como que lo groncho era, ¿se acuerdan de Hugo Arana con el groncho y la dama? Claro. Que era el mecánico casado con la chica de alta sociedad. Mecha. Pero lo otro, lo más subterráneo, no se mostró. Sin embargo, hay una ficción que primero fue el libro, que para mí es impresionante, que es muy buena y que de hecho ayer la propia autora se burlaba y se reía de ella misma, porque decía, yo la vi mucho antes, que es La viuda de los jueves. La vida de los jueves es un retrato de las clases medias ascendentes de los 90, sin demostrar que viven, que es la nueva clase alta. La nueva clase alta que hace la guita, no sabemos ni cómo, a nadie le importa, pero viven ahí. ¿Y saben cómo se llama el country donde viven ellas? ¿Cómo? Altos de la Cascada. Qué lindo. O sea que la cascada es un tema para esas clases. ¿Por qué digo que es interesante? En el 2001 o 2002 hay un libro de sociología de Marianela Svampa que se llama Los que ganaron, que es todo el estudio sociológico sobre los countries. Y en paralelo, mira, atado con lo que dijiste de Cabot, sale La viuda de los jueves, que más que un estudio sociológico, es un estudio ficcional, pero con una persona que vive en un country y conoce todo lo que es la vida del country. Y ahí me parece que es interesante, porque no es exagerado, no es... Viste que cuando uno pone a los nuevos ricos es como toda una gran exageración. Y esto es casi imperceptible. Es una clase media que la pega y que cambia absolutamente sus gustos. Por eso el caso Adorni pega tanto. Porque todos conocemos a ese que ascendió, que tiene esos gustos. A todo el mundo le extraña, o a mucha gente que no pertenece a eso, le extraña que ya viaje con el grupo de mamis a España. La verdad que cualquiera que vive en un country, en un barrio cerrado, los grupos de mamis son grupos de pertenencia muy fuertes, o en las clases medias más altas, porque están todo el día comunicadas. Mateo perdió el buzo, 28 personas contestando si lo tiene el buzo o no lo tiene. Digo, las relaciones, y aparte porque empieza a estar... La típica, esto es una grasa. Se empiezan a ver grupos ya, las más elitistas con las menos elitistas. Hay en los propios countries hay discriminación. Sí, total. A los de esta zona del country son los pobres, los nuevos ricos para ellos, que tienen guita, pero son los grasas estos que decís vos. Y acá estamos los ricos de verdad. Exactamente. Eso hasta geográficamente aparece en el country. Sí. En los el country Abril, por ejemplo, que es si no es el más grande y muy caro, que está en zona sur. Es enorme, tiene hasta shopping adentro, Sí. todo. Se discriminan entre ellos de acuerdo a dónde está situado dentro del country. Sí. Eso pasa y me consta porque yo ¿Pero fui. que será porque es donde se vendieron los terrenos más baratos? Es donde está Los más lotes barato. baratos, Y es claro. esto, hay gente que viene de alta de herencia de generaciones Claro, y otros es nuevo. que es nuevo y tiene otras, como dice Lore, al intentar pertenecer tiene algunas prácticas culturales que son forzadas y que lo ven de otra forma. Es que quedó muy al desnudo en los últimos 20 años, que igual a mí me parece Pero algo... vos describiste una escena de ayer de la serie Sí. que llega a una casa de alto poder adquisitivo, ella se viste toda, se maquilla y la piba está en pijama prácticamente. Envidiosa, Ahí está, envidiosa. que es la clave de todo esto, en envidiosa. Mientras la otra tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano
Es muy loco. Vos el otro día nombraste Blondie, que es una película que nos gustó muchísimo. Sí. Blondie lo que te demuestra es una clase media común. Bueno, la misma casa donde vive Dolores Fonsi es la casa, o sea, es la misma locación, o sea, que es una casa tan de clase media que sirve para ver, que la de la mamá de Envidiosa. ¿En Es la misma serio? locación, ¿no? ¿En serio? Es la misma casa. ¿Lo graban en la misma casa? Graban en la misma casa porque es una casa tan de clase media que no debe Sí. haber tantas casas de clase media. Es como... Porque esa casa, aparte, te muestra que esta chica envidiosa viene de esa clase. Ujú. Que ella no es de la clase alta, aunque ahora tiene guita, tiene un buen laburo, se viste regia, pero su mamá, ella se crió en esa casa. Igual acá el tema sigue siendo lo grasa o lo refinado. Ahí la tensión es todo el tiempo en eso y hubo una cosa muy interesante que fue el regodeo de nuestro campo político ideológico sobre la grasitud de Adorni. Cuando supuestamente nosotros tenemos los grasitas, ¿no? Inventamos Y los además, ¿quién grasitas. no tiene ganas de tener 2 leones dorados en la puerta de su casa? Vos y Y yo una no. cascada. No, pero eso no es verdad. ¿No? Eso no tenemos ganas de tener leones dorados. Pero, ¿por qué tenemos tanta ganas de reírnos de los leones dorados? Porque hay una supremacía estética también en la clase media kirchnerista. Pues, Que tiene que ver era- con la intelectualidad, que tiene que ver con la Exactamente. cultura, que tiene que ver con un modelo, perdón, ¿no? Sí. Con un modelo cultural más ligado a lo que se conoce como lo bobo en Francia, en París. Bobo significa bohemio. Bobó. Bobo. Sí, significa bohemios y burgueses. Ajá. Burgueses y bohemios. Que es la idea de una clase media intelectual. Eso sería nuestro clase norte. media intelectual parisina Claro. que compite, que es la vieja, los ideales de la vieja clase media, uno podría decir de la clase media en los tiempos del peronismo. Y ahí habría que hacer un estudio sociológico sí, sobre el ascenso de las clases populares a las clases medias dentro del peronismo. No tomaron como modelo a las viejas clases medias establecidas previas al peronismo. En cambio, las nuevas clases medias toman el modelo de mujeres desesperadas, ¿cómo se llama? Mujeres casadas desesperadas en Ama de casa Miami. desesperada. ama de casa Justo iba a desesperada. hablar de este punto. Porque ahí me parece que hay un choque entre dos modelos culturales, ¿no? De la propia clase media aspiracional, ¿no? La clase media aspiracional que cree que el matrimonio igualitario es algo que te embellece estéticamente y lo que creen que lo que te embellece estéticamente es la cascada, ¿no? A esto me iba a Pero referir. los dos tienen una cosa, Sí, algo hay una aspiracional. guerra, la guerra estética de la clase media me parece que es lo más interesante en este caso Adorni porque se tiran con eso. Y yo pensaba, el capital simbólico es algo que se construye con muchísimo tiempo. Tenés que ver a Pasolini, tenés que haber ido, voy a poner esto, al Nacional Buenos Aires, al Pellegrini, al Ilse, tenés que tener amigos, tenés que vivir en determinado barrio, tenés que Es tener... Kicillof, chicos. Claro, Kicillof es el hijo de dos profesionales de clase media alta, con máster, postdoc. Foster Paxson. Digo, Sí. es esa clase media también ese- la del kirchnerismo que es aspiracional, ¿no? Y No ese- solamente... y ese capital de clase media, tarda mucho. El capital simbólico que te propone muchas veces, los últimos años, lo que propone es que el capital simbólico se adquiera a través de la marca. Entonces, para buena parte de la clase media, pertenecer ya es poder comprar. Entonces, y esto lo vimos en pandemia, una clase media muy empobrecida, aunque tenga el capital simbólico de haber conocido el cosmos cuando tenía 5 años, y una clase, una familia de verduleros que tiene 2 verdulerías en Escobar, pudiéndose comprar la casa en el country, vistiéndose y teniendo la ropa y pudiendo pertenecer a la clase media alta y teniendo más poder adquisitivo. Esto cuesta mucho contarlo en la ficción, porque la ficción toma... De hecho, cuando se filma acá Amas de Casa Desesperadas, no funciona. Acá se hace Ama de Casa Desesperadas. Le va mal, pésimo. ¿Por qué? Porque exportan, porque los barrios americanos no son como los country, no tiene nada de la vida de clase media. En cambio, un par de años después, lo que se hace es Guapas, con guión de Carolina Aguirre. Y Guapas, que para mí tiene algo clave, Guapas tiene un punto que es... ¿Cómo se hacen amigas las chicas de Guapas? En el conflicto del 2001. A todas, acá están yendo a quemar un banco, le quedan los ahorros dentro de un banco. Ah, mira. Ese es el inicio de la amistad de estas chicas.
sus sueños rotos por los bancos. Ahí se hacen amigas y después les empieza a ir bien, porque obviamente, viste que todas ellas después ascienden. Sí. Y hay una escena en el primer capítulo que a mí dije, Carolina Aguirre es buena describiendo, es de las mejores guionistas describiendo a las clases medias más aspiracionales que uno podría decir anti-kirchneristas. Una de todas estas chicas, que es Isabel Macedo, se separa y el ex marido, que es la Mote, se pone de novio con una chica muy bonita que habla mal, que es como una chica que llegó, que la pegó, pero que no tiene... Y el primer insulto que le propina en la ficción es esta marmota polimodal. No me olvido más. Tipo, esta que ni terminó el polimodal. ¿Viste cuando te quedás? Y me parecía impactante porque yo lo había escuchado. O sea, era algo que ya que estaba ahí, algo que después lo terminamos viendo en el 2015, que estaba abajo, que eran esas guerras de las clases medias, donde, bueno, vos pudiste acceder a la educación porque, bueno, te la regalaron más o menos, pero vos no sos yo. A mí me pareció interesantísimo, porque increíblemente es uno de los personajes más entrañables, y la gente se enojó mucho cuando Isabel Macedo, por ese personaje, no se ganó el Martín Fierro. Mira. Era clasista todo el tiempo, pero simpática, lo cual la gente la adoraba. Claro. Sí, increíble. De hecho, hay otro de los personajes, Daddy Brieva, que hace el novio de... que la tiene que padecer a Mónica, se llama el personaje, a Mercedes Morán. Estaba todo ahí, chicos. Era como que estaba, que sí, pero ¿por qué a la gente le parece simpático? Eran malísimas estas. Eran como las de Envidiosa, pero en el 2012, 13. Porque había algo ahí y de esa lucha, donde el capital simbólico contra el capital económico ya estaba peleando. ¿Cómo se ven uno? Eso lo escribí. Unos se ven como los nuevos ricos y los otros lo ven como unos soberbios que los corren por el intelecto, pero vos no tenés un mango. En el medio está Adorni, que debe haber estado años viendo cómo los amigos la pegaban en estos años de bonanza kirchnerista, y él no legó un hueso, chicos. No la pegó. Por eso la desesperación. Pero tenía el capital simbólico de la cultura, ¿no? Voy a decir, pero es verdad. voy a ver, decir algo. todo esto se soluciona. A ver. Sí. Él tenía algo que tiene Longobardi y que tienen pocas personas, pero que si vos tenés eso es mucho. El tono engolado de voz. Nuestro compañero Marcelo Chileno puede acceder a más lugares por ese tono. Tienen un tono donde uno cree que lo que va a decir es importante. Le pasa a Longobardi. Durante años hablaba de música clásica, yo no sé si sabía o no, pero a mí la voz me presentaba ya Claro, respeto. claro. Adorni hizo lo mismo. Se dedicó años a tuitear y las veces que aparecía lo hablaba todo así, y creo que hasta convenció que podía ser inteligente. Tenía un capital más que otra gente. Mi problema es la voz. Vos tenés el problema de la voz. La Ahora, mía también. todo esto, digamos, se solucionaba si al arquitecto Adorni le encargaba hacerse una biblioteca enorme para llevar sus libros. Ese hubiera sido otro Adorni, entonces. Sí. Como Cristina fue muy criticada porque se maquillaba mucho. Porque para las clases medias, para algunas clases medias, inclusive hay en Capital hay una progresía de derecha que también desprecia a Cristina estéticamente. Una Beatriz Arlo, que estaba sin maquillaje, desprecia a Cristina porque va a la peluquería, porque se hace lo que se hace. Sí. A ver, Cristina estéticamente es la grasa del lado de enfrente, de los Sí. es como la señora que va vestida en Envidiosa en el capítulo que la otra la recibe con un short. Sí. Cristina iría como va Vicky. Sí. Eso pasa mucho. Tengo gente conocida que trabajó en el San Jorge, que es el colegio privado en el San Saint George, George. donde los nietos de Grondona, mucha guita, eran vistos como los negros, son negros estos. Porque Grondona y familia Grondona. vienen de Julio Grondona, vienen de Sarandí y todo esto, se llenó de guita, se llenaron de guita y accedían al mismo colegio que las clases más altas de la República Argentina. Y existía esto, ¿no? Esto, o como le decía a Maradona, ¿no? También lo mismo. Bueno, donde Macri parece que también lo han discriminado en el Newman, ¿eh? Y decían que como eras hijo de segunda generación. Porque era un hijo de un italiano. De segunda generación de ricos, sí. Pero a mí me llama esto que decidís vos, Lore, en el Congreso, cómo pasa. A Saracho, por ejemplo, que es mucho más hábil que muchos de los diputados y diputadas de la Libertad Avanza, que son rubias, qué sé yo, pero que no pueden decir por ahí 2 o 3 palabras seguidas. La ignorante igual sigue siendo Saracho por el origen o por lo que sea. Porque es negra. Y porque es negra.
Fundamentalmente porque es negra. Y ellas Claro. no, ellas están elevadas por sobre, y vos las escuchás hablar a Saracho o a cualquiera de estas y hay una distancia enorme. Pero para nosotros, Amalia, no para nosotros, porque justo la defendemos, Amalia Granata tampoco tiene nivel porque es una vedette. No, Amalia Granata yo no digo- le tengo todo, yo ya lo dije, Yo le tengo todo mi también, respeto pero lo a que Amalia estoy Granata. diciendo es que Porque no es lo mismo que estas diputadas libertarias que no cambiaron pero la... estamos espejados en términos que unos desprecian a los otros de la misma manera por los motivos el grasa es el otro hoy. O sea, nosotros, el peronismo podría tener una Juliana Santillán y tendremos que hasta defenderla. Y no, hoy el peronismo ni se le ocurre una Juliana Santillán. Cuando es alguien, no lo estoy diciendo, pero es alguien que viene del pueblo. Uno debería decir, bueno, qué bueno que esta, no sé, ama de casa, ponele, llegó a este lugar. Pero nosotros tenemos mucho grasa, diputado, ¿eh? No voy a mencionar. Dígalo, Sí. dígalo. Vas a el Congreso en la provincia de Buenos Aires y está Sí, lleno en de la provincia de Buenos Aires, sí. grasa. En la provincia de Buenos Aires es Y otra acá cosa. también llegan, ¿eh? Y los chicos son más del Por ahí hay Nacional de una Buenos cosa más. Aires. Sí, bueno, está toda la parte, obviamente que todo el kirchnerismo, en el kirchnerismo no hay grasa, prácticamente. Sí. Sí. ¿Hay Sí, grasa? pero es más el grasa en relación del Nuevo Rico. Claro. Pero son todos chicos del del Colegio Buenos Claro, Aires. son gente de Buenos Aires. Pero es gente de como, clase además- media. Pellegrini. en general acá atacan porque hay una cuestión de género. Es siempre a mujeres, la mayoría de Ni las hablar. veces. A Mayra Mendoza le han Sí. dicho grasa también, como Sí. decía Cristina, Mayra Mendoza Claro, otro también hay, objetivo. hay el hecho de ser mujer va Sí. mucho. No, igual la- el grasa, a ver, a Menem lo volvieron loco con eso, digo, el grasa es el otro. Sí. A mí me parece que ahí está el tema, que como las clases, la guerra estética, por eso fue tan buena la editorial de Pañi, donde lo hizo muy sintético y dijo, debería ir preso más por lo estético que por lo ético. O sea, Adorni debería ir preso por lo estético y no lo ético, o sea, más que por lo ético. O sea, Eso sí es una declaración de es una declaración un señor de derecha. espectacular, Eso sí es un espectacular. señor de derecha. Claro, Entonces- porque en realidad esa clase media kirchnerista también es corrida por las viejas clases medias establecidas, Exactamente. previas al peronismo, que son, digamos, más ligadas al radicalismo anterior al peronismo. Acá en este país, el grasa es el otro, yo creo que es la frase del siglo XXI y no tanto la patria es el otro. Porque creo que es una discusión estética todo el tiempo y nos quedamos. ¿Por qué funciona tanto? Porque todos pueden criticarle la cascada a Adorni, le criticaron todo, la casa, estamos fascinados viendo todas las... De hecho, hasta uno sabe que esto que ella iba a la fernetería nos para mucho. Y yo lo voy a decir, total, no me aguantaba. Pero te puede salir del alma lo que uno te va a decir. Ay, por favor, qué grasa, qué nueva rica. Palermo ya no es lo que era. Si tuviera guita de verdad iría anchoita, que tenés que estar 3 meses para... Digo... Todos conocemos, todos tenemos nuestro manual de estética. Para alguna clase media la estética es tener zapatillazón, para otras es voy a estar 4 meses para ir a comer anchoita. La ficción todavía va con delay. Un gran, por eso yo siempre saco, Connie Duprat, es muy crítico de la clase media ilustrada. Esa es la parte que los felicito. Cuando uno ve El Encargado, se burla de eso. Cuando uno ve Nada, se burla de eso. Cuando ve Mi Obra Maestra, se burla de eso. ¿Dónde son malos? Cuando critican lo que no es su clase porque no la conocen. Cuando se meten a Amor Argentum con un cura villero son pésimos, pero porque no los conocen. Cuando critican a su clase, para mí son extraordinarios, porque hay algo ahí que tienen, que se siente que los conocen. Así que bueno. Es interesante lo que planteas, porque a mí yo vi Homo Argentum y no me pareció tan terrible la película. Lo que sí me parecieron pobres es las críticas a los sectores populares. Porque no los conocen, pero cuando ellos hacen crítica a su clase, yo me saco el sombrero. Son los mejores. ¿Por qué? Porque los conocen. Hay una obra de teatro extraordinaria que se llama Le Prénom, que fue la primera obra que acá dirige en la Argentina Arturo Puig, que es la obra de una lucha de clases medias. Un matrimonio de intelectuales franceses que viven en un barrio bohemio, como si yo te dijera Bobo. una Chacarita, exactamente, que reciben al hermano de ella, que va a ser papá. Él le va bien económicamente, está casado con una tilinga, diríamos. Ajá. Con una tilinga. Llegan y él está por ser papá y dice, pues ya elegí el nombre del nene. ¿Y cómo se va a llamar el nene? Benito. Adolf. Adolf. Bueno, en Italia hay una con uno que se llama Benito. Bueno, acá es Adolf. Sí. ¿Cómo Adolf? Sí, se va a llamar Adolf. Entonces empieza toda una discusión entre los progres que le prohíben
al otro, diciéndole que es grasa, ridículo, que la otra es una marmota. La pelea es increíble. Me parece que es la gran representación de un tiempo histórico que es este. Ahora, todo esto es una disputa, una discusión, una discordia dentro de la clase media. No hay grasas de clase baja. No También. entra. No, yo creo que ¿Sabés no cómo en- se lo llama? Sí, lo escucho porque trabajo con clases medias más bajas. El insulto es ser villero. Es tremendo, como se dice en villero. Pero no sé si es lo Villero. mismo. o negro de mierda. Sí, Sí, es tremendo. A mí me parece que. No sé. ¿Sabes lo que pasa con las clases medias bajas? No tienen quien lo escriba. No hay alguien que haga ficción sobre ello porque no son... Nosotros escribimos, o sea, las clases medias siempre se apropian. El día que las clases bajas, a veces cuando uno escucha César González, las cosas que cuenta, vos te quedas así, diciendo, ay, por Dios. Pero es la misma disputa entonces. ¿Es igual? Vos decís que es simbólica igual. sí, el otro es el villero, porque no tiene tal cosa o tal otra. Acá es interesante lo que en esta línea lo que dice yo la profe, ya que estamos. Sí, a ver. Porque grasa es el otro, tal vez el peronismo deba cambiar el interlocutor. Le hablamos al pobre, entre comillas, y nadie se siente pobre. Exacto. Porque como el grasa, el pobre es el otro. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, el peronismo se convirtió con el kirchnerismo en un partido de gente de clase media, eso es cierto. ¿Sí? Bueno, yo conté acá que me sorprendió mucho un reel que me salió con el No ocurre, perdóname, no ocurre tanto en las provincias, pero en las grandes ciudades. Le preguntaron a un pibe qué era el peronismo para él y dijo: el peronismo es un partido para los ricos. Increíble. Bueno, Fatal. ahí está. Bueno, pero es que cuando el peronismo empieza a hablar del orgullo villero, Claro. de toda gente que vive en Palermo, es difícil. Claro. No, nos pasa a nosotros. Yo no estoy diciendo que yo viva en la Villa 31, pero les dice a los villeros que tienen que sentirse orgullosos por vivir en un lugar donde ellos no viven. Claro. ¿No? Lore, Y nada, pensaba que durante años uno de los sketches más monumentales que tuvo la televisión de los 80, y justo estaba hablando Marce, se fue Marce, le dice otra, era el Groncho y la Dama. Ajá. Entonces quería cerrar la columna. Bueno, dale. ¿Querés que la cierre así? Sí, o no dale, cierro? vamos que tenemos La voy, cosas. la voy a cerrar con un... Otro día la abrimos de vuelta. Bueno, con un sketch donde era corría el año 89 y todavía el peronismo era negro. Veamos a Hugo Arana y a Cristina del Valle haciendo del Groncho y la Dama en este sketch donde todavía no se imaginaban que Menem no iba a hacer lo que hizo. A ver. Cortala, ¿no ves divino que tengo toda la polenta a punto? Dale. Mira, Ay. No, la salchichita no está preparada. Además, está Carlito Saúl acá. no. Además. No va a estar. ¿O te olvidaste que hoy es el día que Charlie va a estrenar su cuarto hoy? Sí, claro, porque no quería hablar la guita a tu viejo, ¿no? Más sí, se pudrió todo acá. Que te vi a vos, yo cómo me engancho con vos, Gil de Cuarta. Soy un nabo yo, a pesar yo tenía una fila más larga que lo que ahora de repente sos peronista. ¿Cómo me vengo yo a ensartar con él? Si a veces cuando me pasan cosas como esta de dolor, dolor de laburante ofendido, por eso... El Groncho era peronista y el niñito que habían tenido ellos estuvieron como 7 años, duró Ajá. este sketch, y en un momento son papás y él logra que el nene se llame Carlos Saúl. Porque bueno, lo peronista era lo Groncho. Claro. Qué épocas. Bueno, Bueno. el menemismo es pizza con champán, ¿no? Sí, claro. Donde el champán lo pone el liberalismo y el peronismo pone la pizza, ¿no? Tal cual. Señores, gracias. Un aplauso para Lorena Álvarez. Gracias, Lorelei. Vamos a escuchar un poco de música. Dale, ya seguimos.